Ha pasado un tiempo, pero por fin es hora de hablar de quizás la expansión más popular del videojuego Dawn of War. Hoy hablaremos de la historia de Dawn of War Dark Crusade, la Cruzada Oscura, juego que se desarrolla en el mundo civilizado de Cronus, en la que un pandemonio sucedió entre varias facciones humanas y Xenos. ¿Por qué? ¿Qué tiene Cronus tan especial como para que todos se enfrenten ahí? ¿Por qué la Guardia y Marines lucharían entre sí? Todas esas preguntas se resolverán a continuación y créanme, hay mucho de lo que se ve más a simple vista. Así que, comencemos. En primera, hablemos del planeta mismo y por qué es tan importante. Cronus, mundo del sector Litesh, en última segmento. Es a primera vista, según los registros imperiales, un mundo minero, pero en realidad es civilizado. ¿Por qué? Simple, el mundo tiene varias regiones con poblados ya sean granjas hasta ciudades enteras, teniendo tres ciudades principales, Asharis, renombrada como Tash-An y actual capital del mundo, Pavonis, la segunda ciudad más importante, y Bahía Metalurgia, o Ironworks en inglés, la antigua capital y abandonada del planeta, también teniendo ciudades turísticas por sus playas como la península de Deimos, varias zonas llenas de bosques, ciénagas, desiertos y un polo norte con tundras. En cuanto a la población, es un mundo vibrante y culturalmente diverso en la que humanos y xenos conviven, entre comillas, pues han vivido en tensiones, y como no, un constante agobio por parte de los orcos salvajes del que no se han podido librar en las zonas que llaman como la Costa Verde. Más allá de eso, el mundo no se diferencia mucho de la Tierra en cuanto a forma de vida. Como debemos saber, antes, Cronus era un mundo tumba, que pasó muy desapercibido en la Guerra en el Cielo, tanto que los Eldars desconocían que era un mundo tumba, por lo que jamás crearon un portal en la telaraña ahí. Es gracias a eso que sobrevivirían los eones casi sin problemas. También hay que tener en cuenta que esto es antes de la quinta edición del juego de mesa, por lo que los Necrones en esta época son los Terminators sin emoción y personalidad que solo son títeres de los fragmentos del Setán. En este caso, Azagoroth, o más comúnmente como el Portador de la Noche. Eones después, el mundo tumba se llenaría de vida y eventualmente la humanidad saldría de la Tierra para colonizar mundos en la Vía Láctea, y Cronus no sería la excepción. Fue durante la Edad Oscura de la tecnología que recibiría su nombre y los colonos fundarían las primeras ciudades, en especial la ciudad de Pavonis. En ella había una PSE muy especial, un puerto orbital de clase Aeolis, siendo más eficiente que las estaciones de seguimiento tipo Kyber. En sí misma, la estación permite rastrear las actividades orbitales y trazar rumbos óptimos para evitar cualquier asedio. Quien la tenga podrá escapar en zonas que el enemigo no sabía o desmantelar las formaciones enemigas aun si sus fortalezas sean inexpugnables. Wanna know the only problem? What's that, Blark? I'm already gone. He's in the walls. He's in the goddamn wall! Tiempo después, el mundo sería nuevamente conquistada, esta vez por el Imperio, y se cree sería parte de Ultramar. Sin embargo, la dicha no duraría, pues la herejía de Horus llegaría al planeta y el paisaje cambiaría para siempre. Los combates del que se tiene memoria de entre Ultramarines y portadores de la palabra de sus aliados fue de carácter épico, del que se usaron reliquias impías en las batallas. Una de esas reliquias sería un talismán donde se encuentra un demonio de Khorne, y el Mechanicum Oscuro enviará un titán Imperator, el Aquila Ignis, pilotado por el príncipe Rugus Aquila. Se presume que las fuerzas del caos tuvieron una victoria pero pírrica, pues perderían el titán y Lorga regañaría al comandante de dicha batalla, Eliphas el heredero, por haber hecho una guerra en un mundo que no tenía ningún valor en el gran esquema. Posteriormente serían derrotados de manera humillante contra un ultramarín llamado Cornelius. Debido a eso, sería Eliphas condenado en la Basílica de los Tormentos. Después de la herejía, Cronus sería reconstruido, pero las heridas de esta batalla aún se veían en el planeta. La mayoría de personas ahí lo olvidarían con el tiempo. Los esfuerzos de reconstrucción eran hechos por fuerzas imperiales y de la ahora Adeptus Mechanicus, y sería el fabricador general de esa época quien enviaría a un mítico explorador, el Magos Palladius. Según los archivos de Marte, era uno de los más destacados en toda la Orden Marciana.
Se supone fue asignado para recuperar el cañón Tormenta Infernal del Titán Imperator destruido. Ese cañón quedó en los restos de la capital de Bahía Metalurgia. Sin embargo, algo Palladius vio en el planeta que su fe en la máquina hizo que lo explorara, y vaya qué cosas se encontraría. En primera, el mismo cañón del que al parecer temía que él mismo estuviera contaminado por el caos, en especial de Nurgle, pues la tripulación se entregó a él y muchos de sus miedos empeorarían cuando varios pobladores supervivientes en los siglos posteriores crearían varios cultos alarma. Sin embargo, también él sería imprescindible gracias a la PCE de Pavonis, que crearán grandes minas capaces de cambiar el paisaje de regiones del planeta. Con los esfuerzos de reconstrucción logrados, Palladius seguiría explorando el planeta. Llegaría a los bosques de Acería, lugar donde se crearían varios centros de investigación y varias universidades importantes. Pero lo más importante, encontraría una estación de control y relevo clase Zeus de miles de años de antigüedad. En ella se controlaba una red de estaciones de artillería orbitales capaces de hacer llover fuego desde fuera del planeta. Ya desde ahí, vemos que Cronus es más importante de lo que aparenta a primera vista. Gracias a los trabajos de reconstrucción, Bahía Metalurgia sería reconstruida y el cañón sería olvidado, siendo ahora la capital del planeta. Nuevos colonos humanos llegarían y poblarían el mundo todo lo que podían. Y las ciudades como Bahía Metalurgia, Pavonis, Acharis y varias otras le iban bastante bien, y la zona de Deimos sería un lugar paradisíaco y realmente turístico por la población local y de otros mundos. Otras zonas como los desiertos y el Polo Norte se llenarían de tribus nómadas y cultos. Se crearía una prensa informativa en Pavonis llamada como la Pavonis Press, donde se daban noticias varias e incluso historias de eventos extraños en el planeta. Algo relacionado a un evento con una dama de la rosa que por sus descripciones suena a un demonio Slaneshi. Obviamente la presencia orca, aunque ignorada en la historia, era bastante usual en las zonas cercanas a la Costa Verde. Varios poblados y ciudades pequeñas en los baldíos del oeste han sufrido muchas incursiones de orcos salvajes en las que muchos no la cuentan. A pesar de ser una amenaza, no era lo suficiente como para llamar fuerzas extranjeras. Muchos milenios después, en el milenio 39, sucedería el evento epidémico llamado como la plaga del pulmón de hierro. No se sabe cuáles eran los síntomas, pero fue una enfermedad que asoló las ciudades, pero más importante los poblados, del que aún hoy en día se ven cicatrices de ese evento. A pesar de los esfuerzos de los médicos, habían demagogos cultistas que transmitían por pictogramas o vox que decían que la enfermedad era una bendición del que llamaban como el gran impuro. Esto desataría disturbios en lo que más de 300 pacientes infectados escaparían de los hospitales e infectarían a diestra y siniestra. Casi 12.000 personas morirían por la enfermedad y más de 22.000 estarían confirmados infectados. Esto nos puede confirmar que el cañón del Titán sí que estaba corrupto por un demonio de Nurgle, y estos cultos alarma fueron los responsables de esta pandemia que traumatizaría el planeta. La plaga del pulmón de hierro fue un amargo episodio para el planeta y sus habitantes, pero 2 milenios de relativa paz, las cosas jamás volverían a ser las mismas. Un nuevo poder en Ultima Segmentum llegaría para expandirse, el Imperio Tau. Si bien la campaña sería la cruzada del sector Litesh, era también parte de la cruzada del Golfo de Damocles. En ella, las fuerzas imperiales serían abrumadas por los Taus al punto que las autoridades imperiales en Bahía Metalurgia serían socavadas. Los pocos imperiales que quedaban eran 2 compañías del regimiento 167 de dragones Brimlock y fuerzas de la 4ª compañía de los Nova Marines. Los demás se vieron combates fueron en las cordilleras de Vandemar. Según anécdotas del capitán Darius Troy de la 4ª compañía, sus fuerzas y la guardia eran abrumados por los trajes Crisis que, debido a su nivel tecnológico y poder de fuego, eran difíciles de dar. Debían ser más creativos para poder ganar ciertas batallas en la meseta. Sin embargo, el sargento Malas Bormont de la 1ª escuadra de asalto ligero lideró 3 escuadras de marines de asalto contra las posiciones Tau, dando grandes victorias a los imperiales. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, las fuerzas Tau eran superiores y muchos buenos soldados y hermanos de batalla no saldrían con vida. Cronus sería perdida por el Imperio Tau y, según por el nombre de la cruzada, se cree que todo el sector también cayó. Con la victoria Tau, Cronus estaba hecho polvo, varias ciudades en ruinas y muchas personas despobladas. Es ahí que se pusieron manos a la obra y empezarían los trabajos de reconstrucción, de modernización, y como símbolo del nuevo régimen, Asharis sería renombrada como Tashant y sería la nueva capital del planeta.
Los siguientes años sería una metrópolis moderna, próspera y muy completa, con una zona metropolitana con comunidades muy variadas y muchas bases militares grandes. Aún así, existen muchos vestigios de los restos de la ciudad antigua imperial. La ciudad de Bahía Metalurgia quedaría abandonada en favor del resto de ciudades. También fundarían varias ciudades y bases militares en las tierras altas de Ariel, la zona más occidental. El por qué construir ciudades en esa zona no me lo explico. Quizás sean como fortalezas en caso de ataques a Tashan. Debido al clima, las comunicaciones al resto del planeta eran difíciles. El desierto de Agamar también recibió mucha población de humanos y Tau por igual, siendo la ciudad de Hudus un nuevo centro industrial para los Tau. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, había un gran problema, uno muy verde. Los orcos de la Costa Verde harían de aquí en adelante varias incursiones por el sur del continente. El desierto de Agamar sería el epicentro de varias batallas entre Taus y orcos, todos liderados por un jefe orco llamado como Marblood y otro llamado Alsanta, ambos que atacaban a los Taus y ellos mismos. Este jefe Marblood lideró un pequeño WAG de 10.000 orcos en toda la región, acabando con varios puestos industriales, al punto que estaban cerca de la capital de Yandus. Ahí, Taus, humanos y Krut con inferioridad numérica, pero con mayor poder de fuego conjunto superior y posiciones excelentes, lograron retenerles a duras penas, pues tenían muchas bajas, al punto que pensaron que la ciudad caería en cualquier momento. Ahí decidieron que si debían ganar, debían hacer un plan, debían acabar con el jefe, lo cual lograron. Un escuadrón Krut fueron directos hacia su posición matándolo a él y a su séquito, y gracias a eso, los orcos lucharían entre sí para ver quién mandaba ahora. La cabeza cortada de Marblood está en exhibición en la plaza pública de Yandus. De todas formas, hubieron tantos problemas que tuvieron que pedir ayuda al propio comandante Oshoba o Farsight, debido a que los orcos habían llegado justamente a la capital, aunque sin liderazgo, claro, por lo que solo mataban a todo lo que estaban en su camino. Eso le dio cierta ventaja a los defensores Tau, que usaron véspidos y guerreros de la casta de fuego para hacer fuego de supresión en los aires y así erradicarlos. Pero una cosa era hacerlo en terreno abierto o desierto. Tratar de erradicarlos en la Costa Verde era una tarea que ni Farsight podía lograr, por lo que mejor que podían hacer era que los Krut los cazaran. Los resultados fueron mixtos. Los humedales de Rea hubo un evento desafortunado en el que el gran Krut, Kriagri y su séquito de caza fueron brutalmente asesinados por el jefe orco Hedraka, y este tuvo la modestia de grabar su nueva choza adornado con los cadáveres de dichos Krut. Hasta tuvo la decencia de partir a la mitad a uno en video enviando hacia el gobierno Tau. Existen hasta reportes en las noticias de que en la Tashan Newsnet publica donde hay varios orcos con vehículos decapitando humanos y Tau por igual en la sabana de Janus. Come on! Let me f***ing shoot my whale gun! You've been firing for 9 hours! Hold on, we'll get another round! El problema de los orcos no eran los únicos. Internamente tenían muchos problemas con los humanos en su territorio. Si bien ya habían pasado casi 200 años de régimen del que muchos humanos ya estaban acostumbrados, otros jamás aceptaron al régimen Tau, y hubieron muchas pequeñas rebeliones. Tales son los casos de la costa de Vandia, una región minera donde existen varias estaciones de producción en la que una organización llamada como el Pacto por los Trabajadores de Vandia han hecho saboteos y ataques en varias estaciones, y las tierras bajas de Panrea se ven muchos ataques de guerrillas de convoys y zonas militares Tau. También en esa región se imprimían afiches y periódicos anti-Tau muy a menudo a favor del imperio. Hubieron otros incidentes en las ciudades de Orestán donde un agitador llamado como el comisario Valiance trataba de hacer levantamientos contra los Tau de la casta del agua y la tierra, haciendo actos muy violentos, y todos esos actos solo sería el preludio de lo que vendría. La Guerra de Cronus, la segunda cruzada de Litesh, o más conocida como la Cruzada Oscura, comenzaría de manera muy terrorífica. Verán, en la costa de Moria, humanos y Taus vieron que dentro de la jungla habían ruinas que no pertenecían a humanos y que eran mucho más antiguas. Es ahí que el Instituto de Xenología de Azaria envió a un grupo de arqueólogos liderados por la líder Tau, el Aia. Entre esos arqueólogos se encontraba el profesor Thomas Maccabee. Fueron a la meseta de Tur Abyss, en la que abrieron una cripta en la que todos los involucrados morirían de manera horrible, salvo uno, el propio Maccabee, que lo volverían un paria, del que mantendría parte de su personalidad. Pero ya no era Maccabee, ahora era el portavoz del señor Necron y el Setán que los lideraba. Tienen que entender que esto es antes de la quinta edición. Así, iniciarían una lenta marcha por todo el planeta. Las cosas empeorarían tanto con los necrones que un culto del caos en el tercer templo de la Sucesión Negra en el extremo sur de la península de Deimos tratarían de hacer llegar refuerzos. El líder de este culto,
Virgilius, con el conocimiento del libro de las epístolas de Lorgar, planeó convocar a Eliphas, el heredero a Cronus, y así que éste lo salvaría de los senos. Con varios devotos invadieron el puesto meteorológico de Murat XIII en la isla de Murat para buscar una estatua en forma de llamas y hombres atrapados. Luego llevó a varios devotos a la 8ª noche de visita al templo, donde 7 personas serían sacrificadas en las 8 puntas del caos, siendo él el último. Con sus tripas derramadas y su sangre saliendo de su cuerpo, el portal se abrió y Eliphas llegaría, notablemente cabreado de su castigo en la disformidad, listo para redimirse debido a su derrota ante los Ultramarines. Así como Apóstol Oscuro, ahora convocaré una gran hueste de portadores de la palabra. Los hechiceros Amphion y Cetus y hasta un príncipe demonio llegarían a la península de Deimos. El idílico centro turístico y relajación del planeta se convirtió en un infierno digno de los libros impuros de Lorgar. Debido a lo que se estaba sucediendo y el caos generalizado que los Taus no podían soportar, hicieron un llamado de emergencia al Imperio Tau. La misma fue respondida con una gran flota de la Corbatra. En ella llegaron 2 comandantes, el etéreo Aun Elchi Ores, para poner orden y dar un empujón moral a los defensores, y el comandante pupilo de Puretide, Chas Okais, para tomar el mando militar de los ejércitos imperiales Tau aquí guarnecidos y un vasto ejército de refuerzos de la Casta del Fuego, Véspidos y Cruz, todos en la ciudad capital de Tashin, para llevar la guerra a los Necrones y ahora a los Caóticos. Con esta señal, una nueva fuerza llegaría también a la fiesta. Un destacamento de la 412 Cadiana liderados por el general Lucas Alexander, que serían enviados a las estrellas para cazar a la vidente Taldir por sus crímenes cometidos en la guerra por el titán Dominatus en Lorn 5. Más información en su respectivo video. Su búsqueda los llevaría al mundo olvidado de Cronus. Él y la flota de la Armada Imperial procederían a comenzar fuego orbital en las zonas cercanas a la abandonada Bahía Metalurgia. La zona era estratégicamente buena para que sus fuerzas tuvieran una cabeza de playa, por lo que procedieron a fortificarla lo mejor posible. Sin embargo, su búsqueda por la Eldar en el mundo hizo que descubriera algo mejor: su destino. El cañón del titán Aquilus enterrado en la ciudad. Pidió a los tecnosacerdotes que revisaran al espíritu máquina y vieron que no estaba corrupto, lo cual o mintieron o el demonio se escondió muy bien, por lo que Alexander avisaría de sus hallazgos al comando imperial y recibiría nuevas órdenes: conquistar Cronus y cualquier reliquia tecnológica y llevarlas al Mechanicus. Como notarán, la noticia se regó como la espuma para las fuerzas leales en los restos de la ciudad y las fuerzas imperiales ahí reunidas. Varios ciudadanos abandonados de la ciudad Metalurgia y varias ciudades circundantes cayeron en masa para inscribirse a la Guardia Imperial. En general, Lucas Alexander ahora sería el gobernador militante, y como primera orden, renombraría su regimiento como el primer regimiento de Cronus, los Libertadores, y en honor a todos, Bahía Metalurgia sería renombrada como Bahía Victoria, para presagiar la victoria ante los Senos y herejes. El Magos Explorador Gaius, un admirador del Magos Palladius, escribiría al Magos Explorador Cumin todos sus hallazgos en el mundo durante la campaña y redescubriría los artefactos que Palladius encontró, desde los maltrechos satélites hasta la PCE de Pavonis, y trataría de buscar qué fue de Palladius, que simplemente desapareció cerca de las universidades de las penínsulas de Deimos. Curiosamente, las ciudades de las mesetas altas de Ariel recibirían señales extrañas en el norte, en las colinas de Tyria. Una gran cantidad de tropas de origen alienígenas estaban congregando allá, y sí que eran senos. La vidente Taldir llegaría para acabar con los necrones. Debido a que aquí no había portal en la telaraña, debió ir en su nave personal, la Visión de Liliad, con varias fuerzas y un arlequín como guía en esta cruzada contra los necrones. En la zona que escogió como base habían orcos salvajes y una fuerza minoritaria rival de los Amos de la Noche que inteligentemente utilizó como escudos en caso de que los invadieran. Sin embargo, debido a lo caótico que estaba haciendo el mundo, manipular a las razas inferiores no parece una buena idea, por lo que ella misma conquistaría el planeta y acabaría con los necrones. Los orcos no estarían para nada fuera de la fiesta. Es más, recibirían la visita de otro que regresaba de la expansión anterior. Debido a su semi-fracaso en Lorn 5, Gorguts Cazacabezas reclutaría a varios muchachos alrededor de Lorn 5 nuevamente, e incluso varios piratas orcos. Acosaría el espacio Tau para ganar material bélico, y cuando recibió por error la señal de socorro Tau, fue inmediatamente pensando que tendría una guerra fácil. Sin embargo, vio que el sistema estaba teniendo una gran guerra espacial justo enfrente de sus narices,
por lo que empezó una lucha a tres bandas en la que los orcos sufrieron grandes pérdidas, en la que varias naves fueron vaporizadas. Sin embargo, rocas fueron lanzadas a la superficie en la que ambas flotas no pudieron destruir. El mando Tau vio como una de esas, quizás la más grande, cayó directamente a la Costa Verde. El choque causó una gran explosión que destruyó varios asentamientos orcos y dentro del mismo, Gorgoth y sus fuerzas atacaron a los orcos salvajes para imponer su autoridad, lo cual logró. Y ahora se prepara para un gran Wag en Cronos. Fuerzas Taus ahí reunidas se preparan para que eso no suceda. La guerra en Cronos comenzó de manera ardua y todos estaban en tablas, hasta que de manera sorpresiva, un último grupo llegaría a la fiesta. El capítulo de Marines Espaciales de los Cuervos Sangrientos. El maestro del capítulo y jefe bibliotecario, Azaria Kairas, se percató del mundo y enviaría al capitán de la cuarta compañía, Devian Thul, con la primera, segunda, cuarta y quinta compañía para rescatar cualquier reliquia que tenga que ver con el capítulo. Se instalarían en Vandia Norte, en la que construyeron un Castellum Incorruptus, una fortaleza colosal en la que antes de hacer cualquier movimiento enviarían a sus exploradores para confirmar sus dudas. Uno de esos grupos de exploradores encontraron una transmisión codificada para el caído bibliotecario Isador Achios. En ella mostraba lo que parece una batalla entre cuervos y marines herejes y encontraría una cápsula de Nartesium que contenía las glándulas progenoides de dos hermanos perdidos, Errias Null y un iniciado llamado como Ezequiel Remus. Al parecer estaban en desventaja en esa época y el apotecario Francis de la cuarta compañía escondería la cápsula en la jungla con la esperanza de que algún día su capítulo lo reclamaría. Debido a la importancia de dicha reliquia se vieron obligados a regresar al norte de Vandia. Sin embargo, los exploradores quedaron un poco confundidos, pues los registros de donde encontraron dicha reliquia fue escrita por un hermano llamado Remus, y la semilla que tenía era del mismo Remus. ¿Había coincidencia o algo había más ahí? Aparte de las cuatro compañías, una escuadra de caballeros grises los acompañó también, debido a las buenas relaciones que ambos capítulos tenían. De todas formas, su llegada no sentó para nada bien a las fuerzas leales del gobernador militante Alexander, pues Devian Thul exigía que todas las fuerzas lealistas debían evacuar el planeta inmediatamente por órdenes del maestro del capítulo. Este respondería de la misma forma. El comando imperial los había ordenado conquistar Cronos, porque uno de los primeros combates y más fuertes sería un conflicto civil entre imperiales. Los Cuervos Sangrientos, antes de que pasara estos acontecimientos, se preguntaron qué tan importantes estas reliquias serían como para atreverse a atacar a otras fuerzas leales. Es así que entre ellos hubieron rumores de que dichas reliquias eran más malditas que sagradas, pero el destino ya estaba sellado. Como el juego es más un Risk virtual, hablaré de todos los finales desde los menos probables hasta el canon, así que comencemos con los Necrones. Su primera conquista sería Bahía Victoria, del que acabarían con todos y dejarían el cañón en paz, pues no les importaba realmente. Su segunda victoria sería la península de Deimos, en la que la lenta marcha necrona fue imparable no importando los demonios, hechiceros o marines del caos. Los Necrones acabaron con todos y de hecho se quedarían más tiempo purgando todo lo disforme. Bahía Victoria al menos habían restos, aquí no dejarían nada. La idílica península de Deimos ahora era un desierto de polvo. Su marcha seguiría la Costa Verde, del que se tomarían su tiempo para erradicar toda vida en ella. Ningún orco se salvaría, y los humanos y crew que ahí residían recibirían el mismo destino, para placer del portador de la noche. Su siguiente objetivo, la ciudad de Tashin. No había nada que hacer. Los Taos huirían y los civiles quedarían desprotegidos ante la purga de los Necrones. Los Cuervos Sangrientos serían los siguientes, que sería su más grande derrota, pues no solo matarían a todos, sino que su semilla genética sería desintegrada, dejando a los Cuervos Sangrientos prácticamente destruidos. Y por último, sus más grandes rivales, los Eldars, del que acabaron con todos sin contemplación y destruyeron cualquier material creado por ellos. Con su victoria, acabarían con toda la vida del planeta, desde la inteligente, animal, planta y hasta microbiana, dejando el mundo como un mundo muerto otra vez. Su victoria sería una gran amenaza para los Taos de ultramar, por lo que ellos y los Eldars enviarían flotas para recuperar Cronos, y todas serían en vano. Perfection. Ahora vamos con los orcos. Gorgoth, debido a sus incursiones en el Golfo de Damocles, ya tenía cierta experiencia contra los Taos y sus auxiliares, pero invadir Tashin fue frustrante para Gorgoth, pues si bien ganaron, los Taos le arrebataron la posibilidad de tener la cabeza del Eterio.
Tanto fue su frustración que como compensación mató al orco que mató al Ethereum. Por eso se ganó el epíteto del gritón de rabia. Luego iría contra Taldir. En el momento de su invasión incluso tuvo la dicha de matar a un caudillo orco rival. Cuando mató a Taldir, se hizo con su cráneo y destruyó todo lo Eldar en la zona, y se ganaría el epíteto de Matafantasmas. Siguiente objetivo, los Cuervos Sangrientos. Como estos ya tenían experiencia con orcos gracias a Tartarus, fueron con más cautela. La batalla fue costosa y se sacrificó a varios chicos, pero se logró. Gorgus puso 2 cascos de marines en sus hombros y los nobles orcos lo imitaron. Ahí ganaría el epíteto de desparramador de sangre. Siguiente objetivo, los humanejos. Debido a cómo perdió ante ellos en Lorn 5, vio que acabar con Vaya Victoria sería su venganza, y lo lograría. Como último acto, haría que sus mecánicos desguazaran el cañón para sus trocas y tanques, y así se ganaría el epíteto de destrozacañones. Siguiente objetivo, Necrones. Si bien ya tenían la bomba, llegar abajo fue una odisea en la que incontables orcos fueron vaporizados. Sin embargo, su fin fue inevitable, y los Necrones perecieron junto a millares de orcos. A pesar de las pérdidas, los chicos vitoriaban esta victoria y llamarían a Gorgols como el Matamuertos. Y por último, los Caóticos. Ya tenían experiencia con ellos desde Lorn 5, así que hizo la misma estrategia. Murieron miles de orcos y se logró su objetivo. Cortó la cabeza de Eliphas y la de sus hechiceros, y los demás nobles orcos lo imitaron, del que cortaron cada cabeza de cada marín y hereje. Así ganaría el epíteto de Matademonios. Con su victoria, Cronus era suya, y con ello sus recursos, por lo que no perdió tiempo y iría a construir una gran flota que sería la pesadilla de los imperiales citados por igual en los años venideros. Siguiente, el caos. Eliphas el heredero sabía que necesitaría el apoyo de los dioses del caos, y el primer dios que quería complacer fue Akhorn, por lo que partiría a la Costa Verde, no para acabar con los orcos que ya de por sí le importaba poco, sino que quería buscar y reclamar el cráneo de Kroll. Además de eso, también daría muchos cráneos orcos a Akhorn, por lo que se ganaría a su favor. Siguiente objetivo, la ciudad de Tashem. Debido a que los Taos eran religiosos, la cruzada hacia la ciudad lo emocionó. Lograría vencer y matar al Ethereum, y los supervivientes huirían. Eliphas haría de inquisidor y promulgaría la palabra de la verdad primordial por toda la ciudad, destruyendo y profanando todo lo relacionado al bien mayor. Los llamarían a herejes e infieles y cazaría a todos los ciudadanos Tau y resto de senos con el apoyo de la población. Gracias a eso, el propio Lorgar estuvo complacido por lo que hizo, e incluso le daría su yelmo como obsequio por su victoria en la ciudad. Te quiero, papi. Siguiente objetivo, los Necrones. Sus hechiceros crearon una bomba con magia de Tzeentch y partieron a lo profundo de las catacumbas de Tur Abyss. Una lucha dura, pues solo los Necrones eran lo suficientemente fuertes para eliminarlos permanentemente. Al lograr eliminarlos, se ganaría el favor del dios Tzeentch. Siguiente objetivo, la Guardia Imperial. Debido a lo fuertemente resguardada que estaba la ciudad, fue de los combates más complicados, pero gracias a su poder de labia lograría hacer que muchos guardias pasaran al bando traidor y lograría conquistar Vaya Victoria, un hombre del que se burlaría muy a menudo. El cañón sería recobrado y el demonio sería liberado por los hechiceros Amphion y Cetus. Así se ganaría el favor de Nurgle en el proceso. Siguiente objetivo, los Eldars. Al principio se enfrentaron contra orcos y los disidentes amos de la noche en la zona que servía como colchón a los Eldars, pero todo sería en vano. Al final acabarían con el avatar de Cain y destruirían los medios de escape de los Eldars. Con ellos derrotados, recolectaron todas las piedras almas y, como dictan sus impías escrituras, las romperían todas para liberar las almas ahí guardadas y dárselas a la sedienta. Así, Eliphas ganaría el favor del príncipe oscuro Slaanesh. Por último, se enfrentarían a los Cuervos Sangrientos del norte de Vandia, en la que con todos sus sacrificios no pudieron vencer. Fue la victoria más costosa, pero al mismo tiempo más satisfactoria, pues el propio señor de la guerra, Abaddon el Despojador, les sonrió la misma. El por qué, ni ellos mismos lo saben. Con su victoria, Cronus sería un mundo demoníaco en pleno derecho, donde de cráteres salen fuego impío, demonios salen de donde sea y andan a sus anchas, y los cielos solo hay tormentas diformes. Eliphas el heredero y sus portadores de la palabra pasarían a reconstruir el planeta a imagen de los dioses oscuros, y los pobladores pasarían a ser adoradores del caos. Gracias a eso, Eliphas el heredero sería convertido en príncipe demonio y planearía su siguiente campaña. Cronus sería la punta de lanza que llevaría al imperio a sus días más oscuros. Siguiente en la lista, Eldars. Con su velocidad atacarían la ciudad de Asharis o Tashem, si lo prefieren.
Ambos ejércitos usaban las mismas tácticas, pero los Eldar ya eran perros viejos y matarían al Etéreo. Al hacerlo, dejarían ir a las fuerzas Taus y se irían tan rápido como entraron. Al hacerlo, la ciudad y alrededores cayeron en la total anarquía, en la que humanos pasaron a atacar y matar a todos los civiles en los que veían. Los Eldar, como siempre, no les preocupó en lo más mínimo. Luego fueron al norte para acabar con los marines espaciales. No solo ganaron, sino que se llevaron muchas de sus reliquias para seguir molestando a los cuervos sangrientos. Y para tocar más la llaga, quemarían todos los cuerpos de los marines caídos, por lo que aunque regresen, no habría semilla genética para recolectar. Los cuervos sangrientos jurarían venganza contra Taldir. Luego iría contra la Guardia Imperial. Los humanos la cazaban, por lo que fue directo a los cazadores en Bahía Victoria. Lucharon con valor, pero no eran rival para las tácticas Eldars, y a pesar de los esfuerzos de detonar el cañón, los Eldars hicieron el resto por ellos mismos, haciéndola volar en miles de pedacitos. La Guardia y el Mechanicus jurarían venganza por este hecho. Finalmente los Eldars irían a su objetivo primordial, los Necrones. Irían directamente a las catacumbas y ella misma pondría la bomba que los sepultaría. Sin embargo, muchos de los suyos no lo lograrían, por lo que ella misma lideraría los esfuerzos de búsqueda, ya sea de supervivientes o de sus piedras almas. En el proceso encontraría un milagro, una estructura llamada como la Tumba de los Perdidos, una cripta hecha hace eones por los mismos Eldars, donde yacían los restos de antiguos Eldar de antaño, aquellos que lucharon en la mismísima guerra en el cielo. Con estos hallazgos, permanecer en Cronus era primordial. Quién sabe qué otras reliquias o tumbas necronas habían, por lo que no se retirarían, al menos en el futuro próximo. Siguiente objetivo, el caos. La lucha que se libró fue especialmente personal debido a las metidas de pata que cometieron hace milenios, por lo que la marcha hacia la península de Deimos debía ser especial. Con cánticos hacia Cael Menchakein, marcharon hasta la fortaleza de los portadores de la palabra para destruir el portal que los conectaba a la realidad. Cuando lograron destruirlo, Taldir ordenó a todas las fuerzas retirarse. Sin Eliphas y sus hechiceros, los restos de los marines caóticos caerían como moscas, y para celebrar, ordenó a una de sus brujas hacer un gran rito de limpieza. En la órbita, runas de kilómetros de ancho iluminaron los cielos, limpiando todo rastro caótico en el mundo, anunciando su victoria. Su última parada, la Costa Verde, donde Gorguts tenía su Wag. Fue realmente fácil decapitar al líder orco, en lo que todos empezaron a matarse los unos a los otros. Solo un pequeño grupo de rangers se quedarían en la jungla vigilando cualquier movimiento orco. Fue una del consejo de Taldir, la bruja Enimaya, que dio un brebaje a los orcos que los hizo completamente débiles como raza. Su victoria en el planeta dejó confuso al resto de facciones que no fueron destruidas, pues cuando ganaron simplemente se fueron como si nunca hubieran estado ahí en primer lugar. El mundo quedaría descabezado por siglos en una anarquía sin precedentes y sin ninguna esperanza de mejora. Siguiente, los Tau. Estaban en casa, por lo que partieron con cierta ventaja. En primer lugar, debían acabar con los imperiales. Si bien tenían problemas realmente grandes, el gobernador militante era el problema más grande para mantener la legitimidad, por lo que conquistar Bahía Victoria era la prioridad. Okais lideró las fuerzas directamente con todo lo que tenían y con su poder de fuego superior lograría ganar. Después de la batalla procedieron a hacer campos de reeducación a todos los guardias para que se abrieran al bien mayor. Muchos se resistirían, del que se incluyeron varios escuadrones de Karskins que escaparían a las zonas rurales para hacer guerrilla. Su siguiente objetivo eran los senos más temibles, los Necrones, que con la tecnología de la Casa de la Tierra crearían una bomba capaz de destruir la amenaza. Okais partiría de inmediato y ganaría. Al terminar la batalla, el Etéreo Aun-El crearían vastos complejos de investigación alrededor de la Zona Cero para la Casa de la Tierra e investigar la tecnología Necrona. Luego fueron a la península de Deimos contra el caos. Fue una de las batallas más duras, pues jamás habían luchado con algo relacionado al caos y casi quedarían locos, pero gracias a Okais permanecieron fuertes y destruirían el portal y a todos los marines. Nadie de ellos caería ante el caos. Después de la batalla, todos se preguntaron qué rayos se enfrentaron. El Etéreo Aun-El rápidamente promulgó varios edictos para que no pensaran demasiado en ello. Ordenó que todo lo relacionado a ellos, sus templos y demás debían ser destruidos in-su facto, y todo Krut que comiera un poco de los herejes serían cazados por la Casta del Fuego y el resto de Grut sanos. Luego fueron a la Costa Verde contra los orcos. Okais aprendería de las tácticas de Farsight contra el caudillo orco local Von Kraka, y gracias a eso lograría acabar con Gorguts, por lo que todos los orcos sin líder pelearían entre sí. Sin embargo, a pesar de esta victoria, el Etéreo Aun-El seguía molesto porque aún habían orcos sueltos, y esta vez de metro cuadrado a metro cuadrado, tanto Casta del Fuego como Krut acabarían a cuanto orco vieran. Ahora la Costa Verde era básicamente una colonia Krut.
Posteriormente invadirían a los Eldars. Al tener tácticas tan iguales resultaba difícil de combatir para los Taos. Sin embargo, el poder de fuego superior sobrepasó a los Eldars. Al final de la batalla, los Tau tendrían muchos prisioneros Eldar del que sus diplomáticos de la Casa del Agua tratarían de parlamentar con ellos para saber sus secretos, más que nada tecnológicos. Hasta que no terminara el conflicto no serían liberados. Por último, los Cuervos Sangrientos serían los últimos en su lista. Los Taos ya habían luchado contra los de su clase hace décadas y esta no sería la excepción. Aunque la batalla sería difícil, pues muchos Taos y Cruz morirían tratando de llegar, Okais y sus tácticas hicieron que la pelea fuera a su favor. Aún él vio a los marines espaciales y los consideró lo peor del imperio de la humanidad. Los llamó locos y purgaría todo rastro de ellos en todo el planeta. Pero mantuvo su fortaleza como recordatorio de lo que pasa contra aquellos que se oponen al bien mayor. Con la derrota de todas las fuerzas, la reconstrucción era la prioridad, por lo que el Imperio Tau traería una gran flota de todas partes de su imperio para atraer colonos y más gente capacitada al ahora pacificado mundo. Los humanos, para su desgracia, como apoyaron al imperio de la humanidad, debieron entrar a varios campos de reeducación y ahora poco a poco, debido a los nuevos colonos Tau y Krut, estaban volviéndose una minoría. De los millones que ahí vivían, ahora solo eran un 5% en comparación a los nuevos pobladores. Algunos dicen que los humanos simplemente ahora obedecen a sus nuevos amos y otros dicen que hacen experimentos de esterilización y por eso su población se redujo tanto. Sea como sea, Cronus ahora era parte innegable del Imperio Tau. Siguiente, la Guardia Imperial. La Guardia ya había tenido varias luchas en el mundo, pero la presencia de los Cuervos Sangrientos era hasta cierto punto la peor, y debían hacer algo al respecto. Tenían sus órdenes y debían cumplirlas. El gobernador militante Alexander invadiría el norte de Vandia contra los marines espaciales, una lucha que terminaría de manera sangrienta. La Guardia lograría destruir su fortaleza de Castellon Incorruptus y los demás se retirarían del planeta. Sin embargo, el gobernador encontraría en las ruinas varios reportes dejados atrás que no serían borrados. Al parecer sabría el por qué vendrían y sabrían de las contradicciones del origen del capítulo. Dichos reportes serían enviados a la Inquisición para probar la fiabilidad de las mismas y así juzgar al capítulo sospechoso. Su siguiente objetivo, los Necrones. Una bomba especial causaría que las catacumbas colapsaran. La batalla fue terrible y escalofriante. Se perderían varios pelotones, en especial varios de la cuarta compañía de los Libertadores, pero al final sus sacrificios no fueron en vano. Habían ganado y se celebraron con victorias. Sin embargo, quedaban muchas otras estructuras necronas que intentarían levantarse en otras zonas. El padre Martel y archidiácono de Cronus sugirió al gobernador que debían detonarlas en nombre del emperador, y así se efectuó. La amenaza necrona ya no existía. Siguiente objetivo, el caos de la península de Deimos. En esta ocasión, la tercera compañía y el propio Alexander invadirían la península hasta el portal. Esta compañía eran parte del regimiento 15 cadiano, por lo que eran los más idóneos al ser veteranos luchando contra el caos. La victoria fue dura, muchos morirían por heridas, hechicería, locura o por el comisario de turno, pero al final salieron victoriosos. La tercera compañía de ahora en adelante serían llamados como los asesinos de demonios. Siguiente parada, la Costa Verde. La batalla fue enorme, pero al final terminaría en victoria para el imperio, pues Gorgoth moriría por la explosión que él mismo cometió. Sin embargo, aún había muchos rezagados. El gobernador militante Alexander daría el mando del capitán Gregor Bash de la segunda compañía para crear escuadrones de caza de orcos. Los ogretes en la compañía lo vieron como un juego divertido y hasta el día de hoy se ven ogretes seguir recolectando más cráneos que ningún otro grupo de cazadores. Luego, Alexander recordaría por qué estaba aquí en primer lugar y qué coincidencia que ella estuviera aquí. La casa de la vidente Eldar Taldir. La lucha fue rápida, pues esta vez nadie caería de las triquiñuelas de la vidente. Las lecciones ya fueron aprendidas de la manera más dura en Lorn 5, y no habría error. La derrota Eldar fue total, sus colchones no sirvieron de nada. El gobernador no la mataría, la quería viva, y por eso la drogó y la encadenó, y rápidamente sería entregada a los docenos de la Inquisición para que respondiera a sus crímenes contra el imperio. Sin embargo, a pesar de haber completado la misión por la que vinieron, Alexander les recordó a todos por qué ahora luchan, y lo transmitió a todas las señales del planeta. Palabras que fueron santificadas por el padre Martel para demostrar que su lucha era una sagrada y que se debía cumplir. La última parada, la reconquista de Asharis. La batalla fue la más grande de toda la guerra por Cronos, y cuando fue ganada, la más celebrada. Fue prácticamente el fin de la contienda y la victoria que el gobernador militante Alexander necesitaba para legitimar su ahora nuevo gobierno.
La batalla sería llamada como la Liberación de Asharis y sería un gran desfile en celebración. Se quemaría todo rastro del gobierno Tau y la ciudad sería la sede donde se establecerían oficinas regimentales del comisariado. Asharis y las ciudades circundantes tendrían días donde se encontrarían a todo simpatizante Tau y cualquier rezagado Xeno sería exterminado. Ahora, sin oposición alguna y con todas las fuerzas caídas, era el momento de la pacificación del planeta. Se reconstruirían las ciudades y se trataría de volver a todas las zonas a una relativa normalidad. Sin oposición, los libertadores, ahora como un regimiento formal de la guardia, después de la misma, se les pediría para salir y ser llevados a nuevos conflictos. Los tecnosacerdotes, con el auspicio de Alexander, tendrían la titánica tarea de reconstruir el mundo, y a cambio, este les daría total permiso de investigar las reliquias tecnológicas que yacen en el planeta. El capitán Bash de la segunda compañía sería ascendido a coronel del regimiento, mientras que Alexander ahora solo se dedicaría a su nuevo planeta. Cronus sería un baluarte imperial, un poder en tener en cuenta en los siguientes años. Ahora sí, el final canon, los Cuervos Sangrientos. Si bien ya iban purgando el mundo y así evitando que sus reliquias se quedaran en malas manos, su primera batalla fue sin duda la más amarga, pues lucharían contra la Guardia Imperial al mando del gobernador militante Alexander. Las fuerzas del capitán Devian Thul, con dudas, fueron a Bahía Victoria a seguir sus órdenes, y la batalla fue grande y amarga. Debido a la lucha, la quinta compañía de la Guardia Imperial se unirían a los Marines traicionando a sus compañeros. No muchos Marines morirían, pero los pocos harían enojar a un sargento Avitus durante la batalla. En todo momento, ambos comandantes trataron de que la lucha terminara con rendición, pero ambos fueron tercos. Al final, el destino de la guardia estaba sellado. El palacio gubernamental de Alexander sería destruido. A pesar de tan terrible resultado, el capitán Thul y el capitán Mikelus elogiarían la valentía de la guardia imperial, en especial Alexander, que a pesar de su terquedad, era un digno hijo del emperador. Si murió aquí o en Soulstorm se verá en su respectivo video. El resto de la primera de Cronus que sobrevivió y se mantuvieron fieles a su gobernador también serían elogiados, serían escoltados a las naves de evacuación y serían llevados al comando del Segmentum con testimonios de los propios Marines que sirvieron bien y enorgullecieron a su regimiento y al imperio. Sin embargo, la quinta compañía que ayudó a los Marines a ganar no tendrían tanta suerte. Todos ellos serían ejecutados por traición a su regimiento. Muchas armas se volverían reliquias, ya sea por honrarse a sí mismos o a los guardias que luchaban por sus órdenes. Avitus estuvo ahí y tanto él como muchos otros, debido a la culpa por hacer esta masacre, culparían a la guardia el no haber salido del planeta. Todo eso solo para sentirse menos culpables por lo que hicieron. Sin embargo, la guerra apenas comenzaba y quizás sus culpas y remordimientos se disiparían en el resto del conflicto. Siguiente localización, la península de Deimos, donde la lucha sería terrible también, no por las bajas, sino porque sus dudas cada vez más empeoraban. La batalla que se dio parecía una copia casi exacta con la batalla que ahí hubo hace 10.000 años. Devian Thul y Eliphas tuvieron mucho tiempo de conversación y hubo unas palabras que lo dejarían tocado a él y a muchos otros. You won't hold that for long, demon spawn. Demon spawn? One so hopelessly ignorant of his origins should not be so quick to insult another's parentage, brother. We are not brothers, heretic. Of course not. My mistake. Welcome, Captain. Have you seen the truth at last? I won't listen to your lies, heretic. Then I won't lie to you, brother. You've been lied to enough. Come, brothers. Let us welcome you home. You stopped being our brothers when you betrayed the Emperor, filth. Brotherhood is not lessened when one brother is foolish, Captain. You can still be forgiven. De todas formas, los Cuervos Sangrientos saldrían victoriosos y Eliphas sería castigado nuevamente en la disformidad. Al final, los bibliotecarios fueron a cada templo oscuro, fueron por todas las reliquias y las transportaron al Librarium, donde serían destruidos de manera segura y que no existan copias. Luego fueron contra los Necrones. Al saber de su poder, planearon usar una bomba de fusión para hacer colapsar las catacumbas. La segunda compañía en la que Starkus estaba tuvieron el honor de ir con el capitán Thul. La lucha fue dura y varios buenos hermanos de batalla morirían en el proceso. El sargento Ulaisus, con su espada sierra, sería el afortunado de dar muerte al paria. El propio capitán Thul abriría fuego contra el fragmento del Setán del portador de la noche, y en el clímax, para colocar la bomba, Thul y Mikelus se enfrentarían cara a cara contra el señor Necrón de Cronus.
El hermano Mikelus en el combate caería herido contra el seno, pero Thul, a pesar de casi morir por la pérdida de uno de sus ojos, lograría acabar con el señor Necron. El tiempo acababa y colocarían las cargas que destruirían a los Necrones por el peso de las catacumbas. Desde aquí en adelante, la batalla de las catacumbas de Tur Abyss serían recordadas con orgullo por la segunda compañía, todos marcándose con símbolos de los Necrones caídos y con un nuevo lema: victoria sobre la muerte. La siguiente campaña sería contra los orcos. El capitán Thul no tenía paciencia y fueron quirúrgicos con ellos, acabando con los estandartes y haciendo que se acabaran entre sí. Luego recibirían volterazos y fuego por todas partes, y sin cuartel los pantanos quedaron manchados de sangre. Sin embargo, Gorgoth lograría escapar, y para evitar que más lo hicieran, Thul ordenó hacer tierra quemada por toda la Costa Verde, quemando kilómetros cuadrados de bosque para eliminarlos de una vez por todas. Próximo destino, Asharis. Con el pensamiento de vengar a sus primos Nova Marines desde la cruzada de Damocles, imitaron las tácticas de la tercera compañía. Así, la cuarta peleó cada manzana contra los Taos. Al final, lograrían matar al Eterio y Okais no lograría recuperar el cuerpo. El cadáver del Eterio sería estudiado por bibliotecarios y apotecarios. El apotecario Gordion pasaría los siguientes días analizando la sangre del Eterio. Finalmente, debían hacerse cargo de los Eldars. Lograrían destruir los portales y acabar uno a uno con cada Eldar en una gran cacería, siendo la última la vidente Taldir, que sería asesinada por los cuervos sangrientos. Los bibliotecarios estarían días estudiando los restos del avatar de Kain y se llevarían varias muestras por órdenes del epistolario Ancias para estudiarlas y catalogarlas. A pesar de verse eso como una herejía en los años venideros, no tendrían consecuencias. Con esta última victoria, Cronus les pertenecía. Con su flota en órbita impusieron una prohibición total de que ninguna nave podría entrar hasta acabada la purga, y la quinta compañía sería la encargada de resguardar todas las reliquias ahí encontradas. El comando del Segmentum, como era de esperar, estaba enfadado por las acciones unilaterales del capítulo y enviaron quejas a la Inquisición, y estos aceptaron la encomienda. Los cuervos sangrientos protestaron, pues Alexander debía rendirse e irse ante órdenes superiores. Aun con todo eso, el juicio terminaría en tablas y en un status quo. Al final del mismo, el señor de capítulos Azaria Jairas llegaría a Cronus en persona y hablaría con su capítulo, en especial con Avitus. En las ruinas de Bahía Victoria, la guardia personal de Jairas limpiaba los alrededores y elogiaba a Avitus y sus compañeros por tan magnífica victoria aquí. Sí, victoria. Una victoria que causó la muerte de muchos hombres buenos para el imperio. Algo que a él y a muchos otros los marcaría de por vida. Las reliquias encontradas sí que fueron tan reveladoras como decían, tanto así que todo aquel que la supiera la mantendría en secreto hasta en la tumba. La cruzada oscura había acabado. La estructura de mando del Segmentum jamás olvidaría lo que los cuervos sangrientos hicieron contra la guardia, y más importante, la guerra por Cronus sería la última gran victoria de los cuervos sangrientos, pues las horas más oscuras del capítulo comenzarían justo después de esta guerra. Como curiosidad, es en este juego donde se crearía uno de los fanfics más populares de la comunidad, Love Can Bloom, donde Taldir sobreviviría gracias a un asesino Vindicator que le perdonó la vida. Se fuga con ella a su mundo astronave, se enamoran, tienen actos carnales seguidos y le da un milagro en forma de una nueva vida mitad humana, mitad Eldar, Lothum, que crecería para tomar el lugar de su difunta madre. Diría que es el video más extenso hasta la fecha sin contar las recopilaciones, por lo que espero le den todo el apoyo para que más personas puedan disfrutar más historias como esta. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero ustedes acaban de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.